Un solo libro, la Biblia, pilar de fe para más de 2.000 millones de personas. Es, vamos, sin duda el libro más influyente de la historia. Pero, más allá de lo que cuenta, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en el objeto? ¿En su historia material? O sea, ¿en cómo el texto que hoy leemos en un móvil llegó hasta nosotros? Es una pregunta fascinante, porque solemos verlo como algo fijo, ¿no? Como algo inmutable que apareció un día tal y como lo conocemos hoy. Y la realidad es que su historia es un viaje increíblemente complejo, lleno de copias, de traducciones, de callejones sin salida incluso. Exacto. Y por eso mismo el análisis de hoy no va a ser una discusión teológica, sino más bien un viaje casi detectivesco a los orígenes físicos, materiales del Nuevo Testamento. Vamos a seguir las pistas. Y para ello nuestra guía es un artículo muy revelador de Cult que informa sobre un descubrimiento que, aunque parezca pequeño, podría cambiar una parte importante de lo que sabíamos. La misión es entender qué nos revela un diminuto y antiquísimo fragmento de texto sobre ese viaje tan complejo. Vale, vamos a desgranar esto. Si te parece, lo primero es entender que la historia de este texto no es una línea recta. Para nada. Es más bien un mosaico enorme, hecho de miles de fragmentos, de copias, de versiones que se fueron extendiendo por todo el mundo antiguo. Y el descubrimiento del que vamos a hablar es eso, es una pieza nueva y crucial de ese mosaico. Es como una ventana a una de las primerísimas comunidades cristianas en un lugar que, bueno, probablemente a nadie se le ocurriría. Me gusta mucho esa idea del mosaico. Y para que quede clarísimo desde el principio, este análisis se va a centrar solo en los datos históricos, en los datos arqueológicos que presenta el artículo, en la ciencia que hay detrás. Exactamente. Estamos aquí para explorar la historia material del texto, nada más. Perfecto. Pues empecemos por el principio de esta historia. El protagonista es Grigori Kessel, un investigador de la Academia Austriaca de Ciencias. Y este hombre, rebuscando en la Biblioteca Vaticana, encontró algo extraordinario. Una traducción del Nuevo Testamento de hace, atención, 1750 años. 1750. Eso nos sitúa en pleno siglo III después de Cristo. Es un salto atrás en el tiempo enorme a una época de la que tenemos muy pocas pruebas textuales directas del Nuevo Testamento. Cualquier hallazgo de ese periodo es oro puro para los historiadores. Pero aquí viene lo que a mí me parece de película. El fragmento no estaba ahí, a la vista en una estantería. Estaba oculto. Era lo que el artículo llama un palimpsesto. Espera, ¿un palimpsesto? ¿Me estás diciendo que literalmente alguien borró un texto para escribir otro encima? Exactamente eso. Imagina un pergamino, que está hecho de piel de animal tratada. Producirlo era un proceso carísimo, muy laborioso. El material era un bien de lujo. Así que, cuando un texto se consideraba viejo o menos importante, o simplemente ya no se usaba, pues en lugar de tirar el pergamino, lo reciclaban. Raspaban o lavaban la tinta original y escribían un texto nuevo encima. O sea que el simple hecho de que sea un palimpsesto ya es una pista económica. Nos dice que el material para escribir era tan valioso que no se podía desperdiciar ni una página. Precisamente. Lo fascinante aquí es que ese reciclaje nos cuenta una historia de prioridades. Alguien, en algún momento, decidió que el texto nuevo era más importante que el que estaba borrando. Y lo increíble de este caso es que el texto original, el de abajo, estaba oculto bajo atrás 3 capas de escritura. 3. Era casi invisible. 3 capas. Vaya, es como un misterio arqueológico en una sola página. Entonces, si era invisible, ¿cómo lo encontró Kessel? ¿Con una lupa gigante? Bueno, con algo un poco más avanzado. Usó tecnología del siglo XXI, la fotografía ultravioleta. La luz ultravioleta, tiene la capacidad de hacer reaccionar los restos químicos de la tinta original. Los que se quedaron como incrustados en el pergamino, por mucho que lo rasparan. Esos restos, que son invisibles al ojo humano, brillan bajo la luz UV y revelan el texto fantasma que hay debajo. El propio artículo lo describe muy bien como resolver un complicado rompecabezas. Es increíble. Pensar que un texto pudo estar esperando siglos a que inventáramos una luz específica para poder leerlo. Y lo que reveló fue esa traducción al siríaco de hace 1750 años. Esto nos da una foto de una fase muy temprana de la difusión del texto. Pero claro, esto me lleva a una pregunta obvia. Si solemos pensar en los primeros cristianos en Roma, en Grecia, en Egipto, ¿este fragmento viene de alguno de sus sitios?
Ah, pues ahí es donde la historia da un giro que nadie se espera. Según el análisis de Kessel, todo apunta a que este fragmento no se escribió en el Imperio Romano, sino en el Imperio Persa, concretamente en la zona que hoy sería el norte de Irak. En Persia. Eso sí que no me lo esperaba. En esa época la religión del Estado allí era el zoroastrismo, ¿verdad? Un mundo cultural, religioso completamente distinto. ¿Y cómo encajaban los cristianos en ese panorama? Ese contexto es precisamente lo que hace que el hallazgo sea aún más importante. El cristianismo allí era una religión minoritaria, desde luego. El artículo menciona que estas comunidades a veces eran toleradas y otras veces eran perseguidas por el Estado persa. Este pequeño fragmento es un testimonio de supervivencia. Nos habla de una comunidad de fe que no solo existía en un entorno no cristiano, sino que era lo suficientemente vibrante como para traducir los evangelios a su propia lengua. Y esa lengua era el siríaco. Entiendo que es importante, pero no sé muy bien por qué. O sea, Jesús hablaba arameo y este texto está en siríaco, que es un dialecto del arameo. ¿Eso significa que está más cerca del original o no funciona así? Es una pregunta muy buena y una confusión bastante común. No necesariamente lo hace más auténtico en cuanto al contenido, porque los textos originales del Nuevo Testamento no se escribieron en arameo. Pero la lengua sí nos da una pista cultural que es fundamental. El siríaco se convirtió en la gran lengua literaria y litúrgica de los cristianos en todo el Medio Oriente, desde la actual Turquía hasta la India. Fue el vehículo a través del cual el cristianismo se expandió hacia el este. Entonces este fragmento es una prueba tangible del cristianismo siriaco, una rama entera del cristianismo primitivo que aquí en Occidente a menudo se nos olvida, ¿no? Siempre nos centramos más en la historia griega y la latina. Nos obliga a ampliar el mapa. Totalmente. Demuestra que la difusión del cristianismo no fue solo un fenómeno mediterráneo que se movió de este a oeste, hacia Roma. No, también hubo un movimiento potentísimo y muy temprano hacia el corazón de Asia. Y estas comunidades no solo recibieron el texto, lo tradujeron, lo interpretaron y lo hicieron suyo, en su propio idioma, en su contexto. Vale, me fascina que estuviera oculto y que venga de Persia, pero, sinceramente, lo que no me entra en la cabeza es cómo alguien puede mirar un trozo de piel y decir con seguridad, esto es del siglo III. ¿No es un poco como adivinar? Suena casi a brujería. Entiendo el escepticismo, pero no es brujería. Es ciencia, o bueno, mejor dicho, una combinación de ciencias. El artículo menciona dos métodos clave que juntos ofrecen una datación muy fiable. No es una precisión de un año concreto, claro, pero sí de un marco temporal bastante ajustado. A ver, cuéntame, ¿cuáles son esos métodos? El primero es el análisis del propio material. Piensa que en el mundo antiguo hubo un cambio tecnológico muy importante en el soporte de la escritura. Durante siglos, el material por excelencia fue el papiro. Que se hace con los tallos de una planta, es ligero pero muy frágil y se degrada con facilidad, ¿no? Sobre todo si no está en un clima súper seco como el de Egipto. Exacto. Pero a partir del siglo III, más o menos, se empezó a generalizar el uso del pergamino, o la vitela, que es piel de animal curada. El pergamino es muchísimo más caro de producir, pero es infinitamente más resistente. La gran mayoría de manuscritos que han sobrevivido desde el siglo IV en adelante están en pergamino. Así que el propio material ya te da una primera pista. Ah, claro. Es como encontrar una lata de refresco en una excavación. Sabes que, sea lo que sea, no puede ser anterior a la invención de las latas. El material te pone un límite. La paleografía, los paleógrafos, dedican su vida a estudiar cómo evolucionaban los estilos de escritura a mano. ¿En serio? ¿La forma de escribir cambiaba tanto como para poder fechar un documento? Absolutamente. La forma de trazar cada letra, las abreviaturas que se usaban, el espacio entre las palabras, la inclinación, todo eso cambiaba con el tiempo, casi como lo hacen las modas hoy en día, ¿sabes? Un estilo de letra podía estar de moda durante 50 o 100 años y luego ser reemplazado por otro. O sea que un experto mira un texto y dice, mira, esta forma de escribir la letra alfa, con este rabito, es súper típica de finales del siglo III, pero en el V ya no la usaba nadie. Algo así, justo así. Es el equivalente a que nosotros veamos una foto y por el peinado o la ropa o hasta la calidad de la imagen podamos decir si es de los 70, los 90 o de la semana pasada. Analizando docenas de estas características caligráficas pueden acotar la fecha con una precisión sorprendente. La combinación del material y la paleografía es lo que permite a gente como Kessel datar este fragmento en el siglo III con un alto grado de confianza.
Vale, ahora sí que lo entiendo mucho mejor. Ya no parece brujería, sino un trabajo de detective meticuloso. Entonces, ya lo tenemos. Es un palimpsesto del siglo III, escrito en siriaco en la antigua Persia, y sabemos cómo lo han datado. La pregunta del millón es, ¿qué cambia esto? ¿Cómo encaja esta pieza en el puzzle gigante que es la historia del Nuevo Testamento? Para entender su importancia, tenemos que dar un paso atrás y mirar el panorama general que nos presenta el artículo. Y aquí hay un punto clave que a menudo se nos escapa y que es fundamental para colocar esta pieza en su sitio. ¿Dispara? Los manuscritos originales del Nuevo Testamento, los autógrafos, los que salieron de la mano de los evangelistas o de Pablo, se escribieron en griego. Griego. Fíjate, siempre habría pensado que el latín, por la influencia posterior de Roma, o quizá en arameo, por ser la lengua que se hablaba en la zona. ¿Por qué en griego? Porque el griego koiné, o griego común, era la lengua franca de toda la parte oriental del Imperio Romano en esa época. Era como el inglés de hoy en día, el idioma del comercio, de la administración, de la cultura. Si querías que tu mensaje llegara a la mayor cantidad de gente posible en ese mundo tan diverso, lo escribías en griego. De acuerdo, los originales eran en griego. Pero esos originales, los mismísimos papeles que tocaron, esos no los tenemos, ¿verdad? ¿Se han perdido? No. Ni uno solo ha sobrevivido. Es una de las grandes realidades de la historia antigua. Lo que tenemos son copias de copias de copias. El artículo es muy claro en esto. Las transcripciones más antiguas que conservamos son pequeños fragmentos de papiro del siglo II. Sobrevivieron milagrosamente enterrados en las arenas de Egipto. Pero son solo eso, pedacitos. ¿Y cuál es la versión más completa y antigua que sí conservamos? La versión antigua más completa que tenemos del Nuevo Testamento es un tesoro llamado el Códice Sinaítico. El artículo lo data alrededor del año 400 DC. Es un libro monumental, una Biblia griega completa escrita a mano sobre pergamino de la máxima calidad. Es una de nuestras principales fuentes para saber cómo era el texto 4 siglos después. Y junto a él, otros dos gigantes de la misma época, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, que forman la base de la crítica textual moderna. Entiendo. O sea, por un lado tenemos fragmentos muy antiguos del siglo II, pero que están incompletos. Y por otro tenemos estas Biblias casi completas, pero que ya son del siglo IV. Son como dos conjuntos de fotos de la misma persona, pero con 200 años de diferencia. Esa es la clave. Y es justo en ese hueco, en esa brecha de casi 200 años, donde el descubrimiento de Kessel se vuelve tan valiosísimo. Nos proporciona una foto de un momento intermedio, el siglo III. Y lo más interesante es que no es una foto del texto en su idioma original, el griego, sino una foto de su proceso de traducción a otra lengua importantísima, el siriaco. Así que nos muestra el texto no solo siendo copiado, sino en plena expansión, cruzando fronteras culturales y lingüísticas. Exacto. Nos da una visión de una etapa crucial, un periodo en el que el mensaje ya no era solo para el mundo grecorromano, se estaba traduciendo y difundiendo activamente para llegar a nuevas comunidades, como esa minoría cristiana en Persia. Es una ventana a la vida dinámica del texto mucho antes de que se compilaran esos grandes y lujosos códices griegos del siglo IV, que son nuestras referencias principales. Nos demuestra que la historia es mucho más ramificada de lo que pensábamos. Es realmente increíble. Hemos partido de un único fragmento invisible, oculto en un libro de la Biblioteca Vaticana, y hemos acabado viajando al antiguo imperio persa, entendiendo la economía del pergamino en el siglo III, y situando una pieza que faltaba en el inmenso puzzle de la transmisión de la Biblia. Es una historia que conecta la tecnología más puntera, como la fotografía ultravioleta, con la ciencia paciente de la paleografía y con la historia de comunidades de fe que vivieron hace casi 2 milenios. Comunidades de las que de otro modo sabríamos muy poco. Nos recuerda que un libro tan fundamental como la Biblia no apareció de la nada, sino que es el resultado de un larguísimo y complejo proceso humano, un proceso de copia, de traducción y, como hemos visto, a veces incluso de borrado y reescritura. Es un objeto con una biografía fascinante. Y eso, para terminar, me deja con una reflexión. El artículo habla de un texto que ha sobrevivido por pura casualidad, porque alguien decidió borrarlo para escribir otra cosa encima y aún así no lo borró del todo. Esto plantea una pregunta importante. A ver. Si este texto, esta versión, sobrevivió por accidente bajo otras capas de tinta, ¿te imaginas cuántas otras versiones,
¿Cuántas otras traducciones o incluso cuántas otras interpretaciones de textos fundamentales, ya sean bíblicos, filosóficos, científicos, podrían estar ahora mismo ocultas a plena vista en las bibliotecas del mundo? ¿Cuántos palimpsestos esperan, silenciosos, en estanterías, a que una nueva tecnología o una nueva mirada los rescate del olvido? ¿Qué otras historias, qué otras piezas del rompecabezas de nuestro pasado estamos aún por redescubrir?